Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición más de Tomate 20, este espacio, este proyecto multimedia donde pensamos y nos pensamos en los juegos de rol. Hoy tenemos una entrevista donde, como estamos haciendo últimamente, cruzamos distintos temas que pueden servirnos para aprender más, por supuesto, de cosas que nos interesan y para cruzarlas con este hobby que nos encanta. En instantes nomás vamos a estar hablando con Dani Belvedere, que él es profe de historia de los videojuegos y de diseño de videojuegos. Así que él nos va a estar contando ahora, en un ratito nomás, todo esto que él hace, de qué se trata. Vamos a ver qué similitudes, qué diferencias tiene con este hobby que conocemos todos y que nos encanta. Y no te olvides que puedes hacer todas las preguntas que quieras, para eso estamos, para eso tenés el chat. Si querés preguntarle algo, anda dejándolo ahí, que ya también vamos a leer las preguntas de ustedes. Antes de empezar, agradecemos a HeroForge que nos incluyó en su programa de afiliados. Para quienes no lo conozcan, HeroForge ofrece miniaturas totalmente personalizables con docenas de opciones de razas y centenares de opciones de objetos para poner. Tienen un diseñador de personajes que puedes usar directamente desde tu navegador. Ahí vas modificando la miniatura 3D, agregándole cositas, pintándola de los colores que vos quieras. Podés pedir que te la envíen pintada directamente desde allí, desde Estados Unidos, o si preferís hacerlo más económico, y personalmente lo recomiendo, bajarte el archivo SLT y mandárselo a imprimir a tu impresor 3D de confianza para tenerlo. ¿Sí? Así que recomendamos HeroForge, que nos tiene ahí en el sistema de afiliados. Cualquier compra que les hagas nos beneficia, nos llevamos una muy pequeñita participación, pero que ayuda a mantener el canal. Así que si podés hacerlo, si te interesa, si te gusta, primero probalo porque es muy divertido. Yo me divierto y paso horas haciendo miniaturas ahí de que no compro, pero me las guardo porque me divierte diseñar personajes. Pero segundo, si terminás comprando algo, ayuda a Tomate 20 a seguir haciendo contenido de este. Sin más, vamos al tema que nos compete hoy. Estamos con Dani Belvedere, profesor de diseño e historia de los videojuegos y catador de alfajores. Así que, como corresponde, vamos a empezar la charla por eso. Dani, ¿cómo es eso de que sos catador de alfajores antes de empezar con lo de diseño de videojuegos? Mirá, me gusta porque era algo que no lo habíamos mencionado y de repente aparece. Es una de estas cosas raras que empezó hace 15 años ya, que arranqué un blog, en la época que los blogs todavía se leía, que la gente tenía ganas de leer un poco más que leer en redes sociales. No lo critico, cambian. Sí, Que cambia. la gente tenga menos ganas de leer es una cuestión de... Cambian las preferencias, no es ni mejor para, qué sé yo. Uno puede decir que es peor, qué sé yo, cambian. Es lo que es. Y punto. En su momento, nada, tenía ganas de escribir un blog y de mis pasiones, son muchas, por suerte tengo muchas pasiones, además de los videojuegos. Pero de videojuegos había mucho en ese momento. De música, que también es otra de mis pasiones, había y hay mucho. Y de cine también. Dije, si yo escribo de algo de eso, va a quedar medio ahí perdido, ¿no? En la nebulosa de la cantidad de blogs que había en ese momento. Entonces dije, ¿qué puedo escribir que sea distinto y que sea también una pasión? Y bueno, un día salió así medio en chiste, medio en joda, medio en serio con amigos a hablar sobre alfajores. En una charla así de esas típicos, ¿no? De alcohol. Y dije, esto puede derivar en algo interesante. Y bueno, nada, empecé a escribir sobre alfajores. Y bueno, en algún momento... Tenido entrevistas y todo, yo he visto sí, que has sido entrevistado. Sí, en su momento llegué a tener, creo que en radio solamente, más de 80 entrevistas debo haber hecho. Antes de redes sociales, ¿sí? O sea, sí. Pre-redes sociales, fui muy material de radio AM cuando no tenían un orongo que decir. Llámalo al chabón llámalo al boludo que habla de alfajores. Y me acuerdo, he atendido llamadas, me acuerdo una vez atendí una llamada en un bondi repleto de gente con todavía celular de botonitos, sí. Así hablando, así, que no entendía un carajo porque me llamaban de una M de Santa Fe, no sé qué, y así todo atendí, no tenía auricular, o sea, agarré lo que podía. Y después, bueno, con el advenimiento de las redes sociales, tardé en adaptarme al formato, entonces, bueno, hubo gente que se adaptó más rápido que yo y hoy tiene mucha más presencia, y está bien que así sea, no lo critico, al contrario, me parece muy bien. Pero bueno, traté de adaptar un poco el contenido a redes sociales, si bien no es
quizás mi tema es que después soy como muy amplio, ¿no? Esto que decías Claro. recién vos, ¿no? Que me gustan los videojuegos, entonces decidí enfocarme más Pero en Twitter a los videojuegos. sí, a los roleros nos pasa, también. Acá somos todos muy amplios. Yo siempre lo cuento, yo soy escribano de profesión, desde lo que Mirá, vivo, no tenés cara de periodista de no tenés, vocación, no no tengo tenés cara de cara de escribano, ¿no? escribano. No, para Para nada. mí, Me lo para mí dice el todo el escribano, mundo. para mí el escribano, viste, es un Es chabón. viejo, nacen viejos los escribanos, Nacen aparte. viejos y se llaman Juan Carlos, Sí, exacto. sí, 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 Se sí. llama Juan Carlos o Gerardo y que es Claro. canoso. No, Bueno, no, pero terminé y escucha estudiando tango. periodismo y lo que me apasionó fueron los juegos de rol, así que bueno, mezclé todo un poco acá y acá estamos. Es algo muy normal, que le pasa Está también bien. a muchos, que eso he leído varios artículos, muchos diseñadores de videojuegos tienen historias parecidas, no suele ser la primera carrera que estudian. No, se No, profesionalizó no. un poco más, pero igual sigue siendo algo muy, así que cada uno trae sus historias personales, sus vivencias y las mezcla con esto, ¿no? Que uno va aprendiendo y eso. Totalmente, yo no estudié, de hecho yo tampoco, yo no estudié como carrera diseño de videojuegos, Claro. entré por una ventana, viste, medio ahí. Eso No había, te quería preguntar. ¿Cómo empieza tu vida con el mundo de los videojuegos, Dani? con los videojuegos en sí, bueno, con los Con- videojuegos en sí es otra cosa. sí, con El- los eh, videojuegos primero y después vamos ok. con la enseñanza de los videojuegos. Mira, bueno, yo para los que no sepan, tengo 46 años, o con lo cual yo nací en el año 75. Y soy de una de las primeras generaciones que vivió toda su vida con videojuegos, ¿sí? Claro, El primer recuerdo que yo tengo de un videojuego, yo tendría entre 5 o 6 años, y es ver un gabinete arcade del Space Invaders. Es como el claro. primer recuerdo que tengo, ¿sí? De un videojuego. Un gabinete, aparte en esa época eran gabinetes originales, no había copias, era Atari original. Sí, Y me acuerdo quedar enamorado de eso y que mi viejo me tenga que levantar, porque yo era muy peticito. Bueno, soy peticito ahora, imagínate cuando era chiquito. Y que mi viejo me tenga que levantar para claro. ver el monitor. Y calculo que en esa época, como yo era muy chiquito, no me puso una ficha, sino que me hizo jugar, ¿no? En el modo demo. Sí. Y quedé enamorado de eso. Tengo el recuerdo o sea, uno de los pocos recuerdos de chico que tengo es ver un Space Amor a Invaders. primera vista los Sí, videojuegos. amor a primera Sí. vista. Y bueno, deduzco que después de eso vino más amor yendo a la costa por primera vez, a lugares como San Clemente con mi familia. Sí. Y que a la noche, o sea, deseaba más que llegue la noche para ir a los arcades que el hecho de ir a la playa. Realmente, o sea, mi obsesión era la noche ir, me fascinaba. Yo encima agarré la época, lo que se llama la época de oro de los arcades, ¿no? O sea, los Claro, 80, sí. yo Sí, agarré sí, todos sí. los 80 en los arcades. Y esto de ir, cada vez que vos ibas había máquinas nuevas, todo era nuevo, todos conceptos nuevos, y ver esa fila, sobre todo cuando uno es más chico, ¿no? Todo parece más grande, ¿no? Claro, Y absolutamente. era como ver edificios, ¿no? Con pantallas y toda esa imaginería que podés ver, por ejemplo, en películas ambientadas en los 80, en videojuegos. Bueno, yo tuve la suerte de vivir todo eso. Y bueno, me fascinó eso de ir a jugar a los videojuegos. Y bueno, eso eventualmente fue derivando en que en algún momento, ya de más grande, yo obsesionado con los videojuegos. Un tío mío tenía una Commodore 64, Sí. jugaba horas infinitas en esa Commodore. Después, cuando tuve 8 o 9, mis viejos me compraron mi propia Commodore 64 y ya está, ¿no? Fue amor puro por los videojuegos todo el tiempo, más allá de que mi viejo quería que yo aprenda a programar, ¿no? Porque él decía en esa época que iba a ser la profesión del futuro. Y mira, como tuvo mucho, Sí. ¿no? Lo vio muy bien. Absolutamente, un Y visionario. eso, él era colectivero, ¿no? Y él obviamente no quería que yo, quería que yo tenga un poquito más de un futuro mejor. Entonces él me la compró, en realidad mis padres. Digo mi viejo porque él también estaba como muy obsesionado con eso. Ujú. Y si bien yo aprendí a programar algo muy simple, la usábamos mucho para jugar videojuegos con mi hermano y mis primos. Y bueno, después de ahí el camino siguió, ¿no? Después pasé para hacerlo muy rápido, pasé después por el Sega, que en realidad ni siquiera el Sega Mega Drive, tuve un clon que se llamaba Songa. Y después en el 95, y tengo fecha y todo porque hace poco encontré el manual de la primera PC que me compré, en el Wow. 95 arrancó mi amor con la PC cuando me compré una 486 porque
quería jugar al Doom, básicamente. Así como muy, muy... Gran juego que fue uno de esos juegos, una de esas obras maestras, ¿no? De los Sí, videojuegos sí, está en mi que top 10 de la son vida. las que abren camino, ¿no? Que cada Ni siquiera te tantos digo en mi años. top 10, en mi top 5 de la vida está el Doom. O sea, Sí, es un juego está. que. Vos sabés que hubo, de lo que contaste, me hiciste hacerme una pregunta a mí mismo, muy interesante, que la quiero hacer también en el chat porque me parece que va a ser interesante y después vamos a ir tomando, ¿no? Pero de cuál fue mi primera experiencia de videojuegos, nunca lo había pensado. Vos sabés que hasta que vos lo contaste y yo te lo pregunté, ¿no? Digo, nunca había pensado cuál había sido mi primera experiencia. Los que están en el chat, pónganla también, así vamos viendo y conociendo Cuéntenos, a también un ver. poco, que es Está súper buenísimo. interesante el tema. Está bueno, aparte de ver la Sí, diferencia, ahí te das cuenta de la diferencia de edades, claro, ¿no? Porque totalmente. el que te aparece con, ya ves, ¿no? Que te dice, no sé, un juego de Sí. Play 2 y, bueno, sí, es Vos sabés que lógico me por la edad. acuerdo dos y no sé ubicarlas temporalmente, cuál fue primero, cuál después, pero las dos son hermosas. Una es jugar al Monkey Island 1, que obviamente estaba pirateado y no teníamos la ruedita La ruedita de códigos. de los códigos para poder jugarlo. Porque los más jóvenes quizás no lo sepan, en esa época para evitar la piratería, cuando comprabas el juego original, venía en el manual algún tipo de artilugio, generalmente lo hacían divertido, entretenido. En el caso de Monkey Island eran tres, creo que, ruedas concéntricas con diferentes caras de piratas, y te preguntaban cuál es el nombre de este pirata, y vos tenías que armarlo en tu rueda, ¿no? Hasta tener la misma cara, y podías responder cuál era el nombre. Si no respondías bien tres veces seguidas, el juego te echaba, ¿no? Entonces yo, para poder jugar, como no sabía dónde estaba guardado, esto lo manejaba mi hermano, que era el que jugaba más, yo no entendía nada, tenía 5 años, yo trataba al azar. Entonces cuando podía entrar de casualidad al Monkey Island, era un hito, y no entendía nada, aparte, ¿no? Mirá, o sea, de casualidad tenías que Sí. pegar eso. Sí, Sí. más adelante, sí, tuviste mala suerte porque en realidad la mayoría de las versiones piratas ya estaban craqueadas. Claro, seguramente mi hermano lo tenía, ¿eh? Lo que pasa es que nunca se me ocurrió preguntarle. Yo pensé que era parte del juego. Ah, Y la segunda experiencia, que esta sí la recuerdo un montón, y quizás de ahí venga mi amor a los juegos de estrategia, es una vez que yo estaba viendo a mi hermano jugar el Age of Empires 1, del cual todavía hasta el día de hoy me acuerdo de los sonidos de los personajes, el más famoso de todos, el famoso Wololo, ¿no? Bololó, imposible olvidarnos del Bololó. Para convertir a los enemigos. Y me acuerdo que él, no sé por qué motivo, había tenido que irse y dejó el juego en pausa, ¿no? Y yo, viste, que cuando uno es chico le cuesta, pero me esforcé para, viste, no tocarle el juego, pero revisé todo el mapa, ¿no? Tipo, vi todo el mapa, ¿no? Y cuando volvió, yo, que quería aportar, le dije, para mí los tenés que atacar acá, ¿no? Y mi hermano me miraba como, ¿qué decís vos? ¿Qué sabés? ¿No? Pero fueron las primeras experiencias. Y después, primer juego que jugué así mucho, fue el StarCraft 1. ¿No? Mirá, Así, juego que me volví loco, me encanta el diseño de sonido que tenía, etcétera. Acá tenemos un par de anécdotas en el chat. Tenemos uno parecido al Space Invaders, que se llamaba Eagles, tenemos acá, negrito lindo. Clonazepam dice el Prince of Persia, el de MS2, sí, yo también, está entre es los un primeros juegos que clásico, sí, jugué. eran los típicos Sí. juegos que estaban en cualquier computadora, en cualquier PC. El Comandos de Commodore 64. Sí, Sí, en realidad es comando, porque si es el de Comando. Commodore, es comando sin S, le aclaro a Negrito. Sí. Sí, Porque el Comandos es el otro, el de estrategia. Gran el juego. He Commandos pasado horas de mi infancia también un con el boina juegazo, verde un juego español. enterrándose. Poca gente sabe que es un juego Sí, español. es español, es cierto. Y Juegazo. una vez Creador de género, me parece. No sé si había algo antes. no creador de género, pero estableció bases para un género, ¿no? Que es los juegos de estrategia de Sí. estos. Había uno de Robin Hood parecido antes, me parece que después Sí, hubo. Pero sí, el Comandos en su momento también, a mí en particular, es un juego que le tengo mucho cariño porque yo le tenía como mucho temor a los juegos de estrategia y creo que ese fue uno de los primeros, junto con el Age of Empires 2, que me hizo Sí, entender el género. Viste que a veces necesitas cierto juego que te haga entender. Yo ya era totalmente. bastante grande, ¿no? Cuando salió. Pero viste que a veces no haces clic con ciertos géneros. Y el Comandos 2 en particular, fue un juego que me hizo entender ese género y amarlo. Fue un juego hermosísimo. Hermosísimo juego. ¿Cómo llegaste a la enseñanza de esto de diseño de Oh, videojuegos y de mira, historia de los videojuegos? ahí tenés otra cosa también, otra conexión muy
de casualidad. No, de nuevo, otra de esas cosas que yo nunca pensé que iba a hacer, como trabajar diseñando videojuegos. Básicamente fue que yo había mandado en algún momento un currículum para trabajar en Globant, ¿sí? Estamos hablando hace 12, no, para ver, 7, 8 años, ponele, ¿no? Por algún puesto relacionado con videojuegos, del cual no quedé. Pero una persona que trabajaba dentro de Globant vio mi currículum, vio que yo tenía experiencia en diseño de videojuegos y me preguntó si yo me animaba a enseñar. ¿Qué experiencia habías tenido de diseño antes, Dani? Yo había trabajado en varias empresas, arranqué trabajando en una empresa que hacía juegos para mobile, Gameloft, que era acá en Argentina, y después pasé por otras empresas, todos juegos para mobile. ¿No? Siempre me preguntan qué juego hiciste, no los conoce nadie. Pero todos juegos chicos para mobile, algunos para jugar en navegador, pero todos juegos muy chicos. Sí. Y eso me fue derivando, pasé por la época de furor de juegos de Facebook, que fue para mí desastroso porque acá en Argentina intentaban copiar cosas que tarde, ¿no? Sí. Siempre llegaban tarde. Siempre 3 meses después querían hacer Farmville. No, 3 meses después, ya está. 3 meses después llegaste tarde. Y eso lo terminamos pagando nosotros, los diseñadores, porque como te decían, ¿cómo? Se nos cortó. No sabes. Tenés que hacer esto, pero mejor. Sí. Ahí estoy. ¿Estamos? Sí, estamos. Te decían, tenés que hacer esto, pero mejor. Como lo hace Zynga, pero Zynga son 200 personas. Bueno, vos sos 3 personas y tenés que hacerlo mejor. ¿Viste? Bueno, pará, me fui de tema. Pasé por un montón de empresas y bueno, eventualmente estuve en una época sin laburo, me mandé a Globant y no entré. Y esta persona que estaba dentro de Globant vio mi currículum, vio que yo tenía experiencia en videojuegos, en diseño, y me preguntó si me animaba a enseñar, cosa que yo nunca en mi vida había hecho. Y como yo estaba sin laburo, dije, bueno, lo hago. Y digo, y esto o me va a gustar mucho y lo voy a hacer, o no me va a gustar. ¿Viste? Son esas cosas que no sabes hasta que lo haces. Bueno, efectivamente me terminó gustando mucho. Entonces arranqué en la Cámara de Comercio, esto ya hace 5 años y medio. En la Cámara de Comercio, en el Instituto Privado de la Cámara de Comercio, ¿no? Ahí arranqué en la carrera de videojuegos, arranqué enseñando diseño de videojuegos y me preguntaron también, o sea, si me animaba a diseño de videojuegos e historia. Y como yo, fanático del retro gaming, leí mucho su historia, era como, sí, un sueño hecho realidad. Así que sí, entré de casualidad en eso. Y después derivé en la enseñanza. Hoy ya enseño en 3 institutos distintos. Es mi trabajo principal hoy. Así que son esas cosas que la vida te fue llevando. Absolutamente. Que si de chico, si hace unos años me hubiesen preguntado si hubiese terminado esto, yo hubiese dicho que no. Y hay algo que dice Mosquetero Rolero, que es cierto, la historia de videojuegos, tengo la suerte de contar cosas que viví. Entonces es muy fácil para mí. De nuevo, esto que decía por el tema de la edad. Lo que es historia de videojuegos, si somos puntuales, la historia de los videojuegos en sí como algo comercial empezó hace 51 años, ¿no? En el 71, 72 sale el primer videojuego comercial. Bueno, yo tengo 46, o sea, y siempre me interesó. Entonces, es muy fácil contar la historia de videojuegos para mí. Obviamente, lo que es el detalle, ¿no? del proceso histórico, eso sí, obviamente lo tuve que estudiar, pero después lo que es la época, que es un poco lo que yo trato de darle a mis materias, ¿no? De contar, bueno, esto pasaba en los grandes mercados. Yo lo que trato siempre es de cómo lo veíamos desde acá, desde Argentina, o cómo influyó en Argentina. Entonces, es súper interesante para mí, es súper fácil, divertido, y creo que tengo suerte porque los chicos se copan mucho por esto de traerles un poco cómo era la situación acá en Argentina, que siempre es esa la visión que absolutamente, ¿no? Porque aparte la perspectiva nacional es muy enriquecedora en ese caso. ¿Cuánto podemos hablar? Digo, por ejemplo, ¿no? Digo, si hablamos del Counter-Strike, ¿no? Digo, no podemos no hablar de los cibercafés. Exacto. Acá en Argentina, en Latinoamérica en general, fue un fenómeno que se replicó mucho, ¿no? Exacto. Pero fue como el salir del colegio e ir al cibercafé fue claro. nuestra generación, hablo de la mía, ¿no? Por lo menos era una cosa como un ritual casi de
de nuestra edad, ¿no? Sí, el Pero, cibercafé, digo, el ciber sí, se transformó en lo que para mí en su época fue el arcade, ¿no? claro, El salón de arcade, quiero decir. Digo, terminó transformándose en un espacio de socialización, siempre digo. Y más allá de lo que fue el fenómeno económico de que mucha gente puso cibers, pero terminó siendo un lugar de socialización, un lugar de encuentro, un lugar de amistades, un lugar en el que hay una generación previa a posterior a la mía, que vivió ahí adentro, que yo no la viví, entonces también me gusta mucho eso, ¿no? Cuando escucho gente de entre 30, ¿no? Menores de 30 en general, que sí, te cuentan sus aventuras del ciber, y es también una época que no viví, es increíble todo lo que pasaba en eso. Y también, eso también me enriquece mucho a mí como historiador de los videojuegos, por me pongo entre absolutamente. comillas, ¿no? Absolutamente. Y ya hay un quiebre, eso ya desapareció hace unos Total, años es una y generación que ahora ya no los está. chicos juegan. De hecho, ahora lo que pasa es que hay cada vez menos piratería. En la época de los ciber era todo pirata en los cibers, Sí, absolutamente. Yo me acuerdo de los crack que había dando vuelta, las cosas que saltaban cuando jugabas en los ciber, que era una locura, todo pirateado, obviamente, ¿no? Una cuestión común de Latinoamérica compartida con el rol, ¿no? Los roleros lo sabemos, nosotros en esa época cuando roleábamos con manuales impresos, no manuales originales, los claro. bajábamos los PDF y si teníamos suerte nos pagábamos una impresión, cosa de tenerlo anillado y se roleaba así. Hoy en día el acceso, ¿no? Y los mercados digitales como Steam, ¿no? Y tantos otros que ahora hay cada vez más, han facilitado eso, ¿no? Y permitido acceder de otras maneras, ¿no? Sigue existiendo la piratería, por supuesto, Sí, nunca va a obviamente. desaparecer, pero es otro mundo. Ahora los chicos hablan por videollamadas, por Discord o en su momento estaba el TeamSpeak, ¿no? Digo, las llamadas de Skype, me acuerdo yo también en mi época, y es así la sociabilización. No es Sí, ya el ámbito del ciber, ¿no? sí, además algo que está bueno también, alguien dice que vendía juegos, claro, que uno Sí, lo compraba vi. juegos originales. Algo que queda, a veces que también hay que aclarar, es que en realidad, digo, uno no pirateaba porque se pensaba que era más piola o más, No, ¿no? obvio. Era porque no había otra manera. Entonces yo agradezco Ujú. mucho la aparición de plataformas como Steam, que me permiten eh, comprar juegos originales. Y además también, de alguna manera, digo, Bancar al, bancar al desarrollador, sí, claro, a quienes y trabajan. creo que, si bien digo, creo que todo el mundo tiene derecho a quejarse de ciertas cosas, me parece que cuando uno paga por el hobby, por el que le gusta, tiene como, yo creo que tengo más derecho, ¿no? Que una persona que piratea. Es De cierto, quejarme de ciertas cosas, porque bueno, yo de última estoy aportando en la industria, absolutamente. y de esa manera yo tengo una visión mucho más crítica, ¿no? Y acá, como dice, bueno, dice Mosquetero de Roller, que en Uruguay no había casi juegos originales. Bueno, te cuento que en Argentina No, tampoco. Argentina Digo, tampoco, no, en era Argentina el Parque eran. Rivadavia, No, no, realmente, al día de hoy sigue siendo complicado conseguir originales. sí, Hoy por absolutamente. el tema del dólar, ¿no? Pero en su momento, por el tema de desimportaciones y no sé qué, yo hasta que vi un juego original, no sé, principio de juego original de consola, ¿no? Estoy hablando de principio, no sé, 2005, 2006, porque antes era. Aparte, los juegos originales que llegaban eran o los recontra triple A, carísimos, ¿no? O, y esto me parecía fascinante en su momento, juegos de recontra bajo perfil, ¿no? Exacto. Que Sí, a sí, mí, por sí. ejemplo, recuerdo en un cumpleaños, que ellos ya sabían que me gustaban los juegos de rol, ¿no? Mis viejos me regalaron un juego que no volví a encontrar nunca más, ni siquiera pirata, y me encantaría volver a encontrarlo porque me pareció súper interesante el diseño, que se llamaba Arcatera, el juego. Que después te voy a pasar el link porque era brillante en cuanto a ambición, ¿no? Un juego de rol con 4 personajes iniciales en 4 situaciones completamente diferentes, centrado en las conversaciones, No me ¿no? suena ni un poquito. Te lo voy a pasar porque es fantástico. Hay videos de YouTube de gente jugándolo que a medida que vos hablabas de distintos temas, ibas destrabando otros temas para hablar y tenías un tiempo limitado para evitar que mataran a una persona muy importante y en definitiva conquistaran el mundo los malos, ¿no? Súper interesante el juego, súper desconocido. Creo que soy la Mirá, única persona que lo jugó que yo conozco, ¿no? la primera vez Este, que lo escucho te lo en voy mi a pasar vida. porque es súper interesante, pero pasaba eso, ¿no? En definitiva, era lo que te llegaba, era lo que había.
Sí, sí, sí. Y lo que estaba en Parque Rivadavia, ¿no? Sí, eventualmente Sí, algunas revistas argentinas también. hacían convenios con algunas, publicaban algunos juegos baratos, accesibles, Sí. con O lo los cual, famosos discos de demos, ¿no? También se sí, jugaban mucho en bueno, esa época. con los discos de demo, en realidad lo que hacían muchas publicaciones y revistas era engañarte, porque Claro, no te decían que eran demos, totalmente. ¿viste? A mí me pasó, uno de los primeros discos de demos que yo comprabas el libro, por ejemplo, de PC Juegos o manuales, me acuerdo de comprar un manual de Doom y eso, y revistas, libros de PC Juegos que te decían que traía tal juego en un CD-ROM. Claro, como eran de los primeros CD-ROM, uno no entiende mucho, no entendía, tampoco no te aclaraba en la revista o en el libro. Y Claro, claro, uno llegaba todo contento a sus casas, ponía el CD y eran demos. A ver, una de las cosas interesantes que tenías es que las demos eran divertidas y te daban un buen rato de diversión. totalmente. Pero después era el mismo nivel una y otra vez a jugarlo una otra vez. Absolutamente. Igual Sí. te soy sincero, no nos quejábamos. Con eso yo estaba feliz de la Para vida, nada. porque de repente tenías 30 juegos, que si bien eran demos, era nada, ponele 1 hora o 2 horas por juego. Ah, tenías muchas horas de juego ahí. Absolutamente. Era súper interesante eso. Súper interesante, te encontrabas con cosas raras, con cosas nuevas, con cosas que quizás nunca ibas a jugar, pero el precio que terminabas pagando por esa revista era más o menos el precio que uno pensaba podía llegar a pagar por un juego. Entonces decía, bueno, por un juego me llevo 30 juegos, que en realidad no eran completos, pero tenías, ¿no? Un lindo vehículo de conocer. Y también esto, ¿no? Absolutamente. Y Sí. eventualmente te encontrás con esas pequeñas joyitas ocultas que no hubiese jugado ni por casualidad a full price. Pero bueno, la tenés ahí Era en una demo. Estaba una bueno. Estaba bueno. experiencia de descubrimiento y también de tener que lidiar con las herramientas que uno tenía. Algo que pasaba también mucho en esa época, antes de las conexiones, de las mejores conexiones a Internet, ¿no? Era las revistas de estrategia Oh, o con walkthroughs, ¿no? O sea, con las guías de los juegos. Yo otra de mis recuerdo, perdiciones, tengo las una, revistas. Soy sí, coleccionista de aparte que revistas son también. hermosas y que fue un momento muy rico para el periodismo de videojuegos que después decayó durante un tiempo y volvió Sí. recién hace unos pocos años a remontar, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Eh, lo que tenía era que el trabajo que había atrás no era menor. Yo recuerdo una edición bellísima de una de las revistas que teníamos, que había un juego que quizás muchos no lo conozcan, pero fue muy icónico en su momento, que era la saga de juegos de los Elvira, ¿no? Por esta serie Oh, sí, de sí, sí. terror, ¿no? Y era un juego muy parecido a los Eye of the Beholder, ese tipo de juegos de rol, donde vos Sí, un ibas clásico Dungeon caminando, Crawler, sí, un claro, Dungeon un Crawler dungeon típico. crawler era, ¿no? Que ibas caminando por una mansión, un dungeon, etcétera, y matando monstruos y tenías que rescatarla a Elvira, etcétera, ¿no? Y había, me acuerdo, ¿no? Tipo, doble página de la revista, el mapa entero del juego con una guía y las siguientes 5 páginas que había en cada habitación. Era Cosas hermoso. realmente hermosas, ¿no? Que marcó esa época Era un y era. material hermoso, sí, era un material hermoso y en ese sentido también otra de mis perdiciones es la coleccionar revistas. Tuve que deshacerme de muchas, de cientos de revistas porque no tengo Sí. lugar, vivo en un departamento muy chico y bueno, nada, son esas cosas que por suerte las regalé y trato de regalarle a gente que yo creo que la va a cuidar. No, no soy de vender cosas en realidad, Sí. porque no me gusta y es difícil vender a veces nunca te terminan dando lo que realmente vale, entonces prefiero regalarle a gente que la va a apreciar y ese tipo de cosas. Te voy a contar una anécdota que ya he contado en el canal, pero que es que vincula en mi vida los juegos de rol de mesa y los videojuegos. Porque yo Mirá, soy de los pocos roleros que no fueron introducidos al rol por otros roleros, sino que fui yo el loco que metió a todos mis amigos en esto, ¿no? rarísimo, Eh, rarísimo. yo una vez tendría 7, 8 años, no más que eso, fui al Parque Rivadavia con mi viejo y empezamos a ver los famosos folios, ¿no? Donde estaban los juegos, ¿no? Que te vendían piratas, ¿no? Y cuestión que había muchos, ¿no? En esa época, y me llamó la atención el logo de uno. El juego del que te voy a hablar es el Neverwinter Nights, ¿no? Oh, Que tiene un logo hermoso, que es es un hermoso, ojo con ¿no? unas lágrimas, ¿no? Y me re llamó la atención, muy llamativo. Entonces yo pregunté, ¿qué es esto? Y el tipo me dice, no, es un juego donde matás bichitos, te volvés más poderoso, seguís matando bichitos. Yo ya conocía el concepto, había jugado juegos anteriores de rol, ¿no? Y dije, qué copado, bueno, me lo llevo, ¿no?
Cuestión que yo siempre creo que las dificultades hacen que las cosas nos gusten más. Y agradecimiento a mi viejo por lo que voy a contar. Me dieron el juego pirata, por supuesto, y me dieron mal la CD key. Le faltaba una letra. No podía instalar el juego porque la clave, ¿no? Pirateada, por supuesto, no estaba completa. Entonces no lo pude jugar. Me quedé en la pantalla de instalación que tenía una música hermosa. Creo que es Jason Hayes el que la hace. Creo que después se fue a trabajar en el World of Warcraft. Después chequéenlo, me parece que es de él. Y hermosa la música que te ponía en el instalador. Las imágenes eran buenísimas. Y yo estaba como, no lo puedo jugar. Entonces mi viejo consiguió, digo, le faltaba una letra, me acuerdo hasta el día de hoy, las primeras 5 letras de ese CDK, QFETM, ¿no? Faltaba la T, cosas que pasan, ¿no? Y bueno, lo jugué, lo empecé a jugar, juego que me encantó, juego que es, para quienes no lo conozcan, un porteo de las reglas de Dungeons and Dragons tercera edición, ¿no? Muy fiel al juego de mesa, ¿no? O sea, fueron muy fieles al juego de rol que nosotros, los que han jugado tercera edición de D&D, conocemos, ¿no? Y cuestión que, bueno, a medida que fui jugando, jugué un montón, avancé un montón, volví a empezar a jugar ese tipo de juego de rol que tiene mucha rejugabilidad, nunca lo llegué a terminar hasta mucho más adelante en mi vida. En un momento entré a la opción de dificultad, ¿no? Y empecé a ver las dificultades, fácil, y te explicaba cada una, ¿no? Los enemigos tienen 50% menos de vida, vos le haces 50% más de daño, bla, bla. Una de las dificultades se llamaba D&D puro y duro, y dice, son las reglas de D&D tal cual están en el manual. ¿no? Y yo digo, ¿qué mierda es esto? ¿no? Para esto ya tenía 12 años, lo había jugado como 4 años el juego, ¿no? Digo, entre otras cosas, por supuesto que jugué. Y ahí googleé, ¿no? Tipo, ¿qué era D&D? Conseguí un manual pirata, ni siquiera el manual que se usa para jugar, sino el manual de monstruos, que es más que una enciclopedia con estadísticas de monstruos, pero que no tiene reglas, ¿no? Y dije, yo quiero esto, tipo, quiero jugar esto. Y desde ahí, bueno, me introdujo al mundo del rol. Yo sé que me adelantaron que vos no jugaste rol de mesa. No, y es algo que sí. es como una gran piedra en mi vida de que lo quiero jugar. Bueno, lo vamos a organizar en algún momento. Sí, sí, sin duda. Sin duda, sí, necesito la experiencia. ¿Has jugado? ¿O sos todavía medio lejano en tu círculo íntimo? No, en mi círculo tengo mucha gente. El tema es que yo me mudé a Capital hace 15 años, ¿no? Que para gente es toda su vida. Pero bueno, yo viví toda mi vida en Don Torcuato y ahí, imagínate, no sabían nadie. Claro, vivía en un barrio muy, claro, muy, no humilde, pero bueno, un barrio de clase media, pero en el que no había nerdismo, geekismo, llámalo como quieras. Sí, todo lo que era mucho rol. más raro en esa época, aparte. Yo Hoy premió mucho más eso, sí, pero en sí, esa época sí. era mucho más raro. Sí, no había internet, entonces todo eso no existía en mi vida. Yo sabía que existía algo llamado Dungeons and Dragons hasta los 20 y pico. Cuando empezó internet me enteré qué era, cómo se jugaba, no tenía ni idea. Entonces, de chico no había escuchado jamás, más allá de verlo en alguna película. Me acuerdo en su momento ver E.T. Yo vi E.T. en el año 82, estreno, perdón. Sí. Y me acuerdo de eso, que me llamó mucho la atención, que los chicos estaban jugando Dungeons and Dragons en su momento, pero después juegos de rol y quedó como eso, una palabra ahí perdida. Entonces nunca jugué. Y de grande me junté con un montón de gente del palo, pero siempre para charlar otras cosas. Nunca salió, bueno, a ver, hagamos una campaña. Entonces es algo que me lo debo y sé que lo tengo que hacer. No me voy a morir sin hacer campaña de rol. Colaborar con eso. Sí, seguro. Sin embargo, los juegos de rol influenciaron muchísimo los videojuegos. O sea, hubo inmediatamente, entre los primeros juegos que se hicieron, hubo intentos de llevar las reglas de D&D o hacer reglas parecidas a juegos de rol y que terminaron después en cosas únicas, ¿no? Cosas que supieron aprovechar el medio, ¿no? Para hacerlo divertido, sacar los turnos, hacerlo interactivo, ¿no? Ver cosas más divertidas, hasta que llegamos a cosas como el Diablo, ¿no? Como los Elder Scrolls, todas esas sagas que fueron tremendas, pero hubo algunos juegos iniciales que eran muy parecidos, el NetHack, por ejemplo, ¿no? Digo, esos, claro, todo lo que son los multi-user dungeons, ¿no? Digo, también, se llevaron de la mano porque uno de los problemas que solía tener la gente que por ahí no estaba en el tema era todo, ¿no? Todo lo que es lo que llaman number crunching number. Claro. Y la computadora es ideal para hacer eso. Te lleva
toda la cuenta esa Totalmente. que vos la tenías que hacer manualmente. Entonces como que era ¿no? un matrimonio hecho en el cielo, ¿no? Esto de juntar las computadoras con... De hecho, es lo que decías vos, de los primeros juegos, años 77, 76 que se hicieron, fueron juegos de rol. El Totalmente. Moria, todo lo que era la saga última, todo, de los primeros juegos en sí que empezarían a vender para computadoras de la época eran juegos de rol. Y bueno, los primeros juegos online, Multi-User Dungeon, ¿no? Claro. Obviamente muy distinto a lo que conocemos hoy, todo hecho en caracteres ASCII, pero que metieron esa complejidad que tenía llevar cuentas a mano y te lo hacía toda la computadora, entonces era como perfecto. Y después, bueno, obviamente con la introducción ya de gráficos mucho más avanzados y eso, nos terminamos enamorando de juegos que nos llevaron a jugar cosas loquísimas como sagas de Elder Scroll, Neverwinter Nights, que nombraste vos, todo lo que es la saga de Eye of the Beholder, Claro. va por ahí, ¿no? Todo lo que es clásico, ¿no? El rol clásico Sí. de PC. Que ahora, y ahora después nos metemos un poquito más en el tema de diseño en sí, para que nos cuentes de qué se trata el diseño de videojuegos, pero ahora algo que está sucediendo, ¿no? Es que muchos juegos que normalmente no calificaríamos como los pondríamos en el género de juegos de rol, tienen mecánicas, ¿no? Específicas de juego de rol, ¿no? Subís de nivel en tal cosa, vas Todo, destrabando habilidades. hoy Es algo que se todo, metió en todo, ¿no? En todo. muchos juegos. A veces Incluso, hasta medio por la ventana, uno sí, podría llegar a sí, decir, ¿no? incluso hasta un género, los juegos casuales que vos jamás te hubieses imaginado, hoy tienen XP, manejan inventario y todo eso, obviamente streamlineado, ¿no? O sea, Sí, reducida la dificultad, pero mucho más simple, simplificado, pero si vas para atrás, es la base de juego de rol que es parte un poco de lo que es gamificar, entre claro. comillas, gamificaron los videojuegos. O sea, para Que es, hacerlos incluso más accesibles para más público y para sí. hacerlos más adictivos, crearon estrategias de gamificación para que la gente se ¿Por qué haga nos más gusta adicta. tanto, Dani? ¿Por qué? Están, Porque funciona, que funciona, no hay porque ninguna funciona y duda, ¿eh? está en la psicología. Digo, Sí, introducís ciclos, ¿no? De refuerzo positivo, básicamente. Haces esto y esto te da premio, y si lo haces, te da más premio, y si lo seguís haciendo es un círculo vicioso, ¿no? Digo, refuerzo positivo, cajas de Skinner, etcétera, etcétera. Son cosas que explico en mis clases de diseño de videojuegos, pero que me encanta charlar y que, bueno, sí, es una cuestión psicológica. Estamos absolutamente. construidos para ir hacia eso, ¿no? Y lo han estudiado muy bien muchas personas muy inteligentes, más inteligentes que yo, y eso a su vez lo han captado las industrias dándose cuenta de que esto genera adicción. ¿Cómo lo podemos explotar comercialmente? Bueno, transformaron todo eso en ciclos de adictivos, círculos adictivos que hace que la gente vuelva una y otra vez y que además un porcentaje muy pequeño ponga plata. Ay, ahí. Claro, ahí están las famosas ballenas, ¿no? Que Las son el famosas negocio, ballenas del mundo de los casuales que hacen que sea el juego rentable. Sí, sea rentable, que es básicamente se estima que es un 1% de la gente, hace que el mercado de los juegos casuales siga sobreviviendo y sobreviviendo más que sobreviviendo, viven muy bien. claro. Los pocos que hacen plata, ¿no? Pero bueno. Sí. Y ahora, me dejaste la pregunta picando. ¿Qué es entonces, de qué hablamos cuando hablamos de diseño de videojuegos? Por ejemplo, ¿qué temas se abordan a lo largo del curso, de la materia que vos das, Dani? Bueno, justamente esto que te decía, mucho de la psicología, ¿no? Porque quizás el problema más grande que yo tuve a la hora de trabajar diseñando videojuegos es pensar que porque uno jugó muchos videojuegos sabe de diseño, que es un poco una trampa que uno puede tener en un montón de ámbitos. O sea, Absolutamente. yo miro mucho cine, yo soy muy fanático, cinéfilo, no sé si hardcore, pero amo el cine, y uno piensa que por haber visto mucho cine puede hacer cine, y no. Estoy muy lejos de poder hacer cine, porque uno lo ve como espectador. Y lo mismo pasa con los años que tenía de gamer. Uno lo ve como jugador, pero uno en realidad se tiene que poner del otro lado, tiene que empezar a verlo y ver lo que hay atrás, ver los hilos básicamente, ¿no? Y un poco estudiar diseño de videojuegos es eso, es
estudiar esos hilos que hay por detrás, estudiar esos procesos que te hacen volver una y otra vez al mismo juego, a hacer lo mismo una y otra vez, y entender por qué eso que vos haces continuamente no te aburre, ¿no? Y entender qué es lo que lo hace divertido. Y hay toda una complejidad atrás, que Sí. cuando uno lo estudia, es como esas cosas que una vez que te las cuentan no las podés dejar de ver. Sí. Sin embargo, y esto siempre lo aclaro a mis alumnos, lo interesante que tiene es que en la mayoría de los que estudiamos esto, no dejas de disfrutarlo. A pesar de que sabes cuál es el truco psicológico que está prácticamente detrás de cualquier videojuego. Porque uno también, cuando juega un videojuego, se pone en esa postura. Después es esto, una vez que lo estudias es muy difícil de Sacarse el chip, totalmente. sacarse el chip. Pero sin embargo lo puedes seguir disfrutando, que es lo mismo también, yo estudié algo de cine, leí algo de cine, no soy Pasa mucho lo mismo, ¿no? pero Pero igual uno lo y uno después disfruta, empieza tenés a razón. analizar, uno sigue disfrutando, pero empezás a analizarlo de otra manera. O sea, disfruto mucho más cuestiones, aspectos técnicos que antes en el cine no disfrutaba, y lo mismo pasa con los videojuegos. Disfruto más cuando encuentro eso que hace clic y decir, mirá vos, qué loco cómo está construido esto. O sea, y también lo loco es anticiparte a ciertas cosas, decir, uy, a ver, me parece que esto va a ir por acá y va a fallar por acá, anticiparte, ¿no? Y entenderlo eso, entender el proceso por el cual llegaron, a analizar y decir, esto está mal, ¿no? Como dice el filósofo Guido Casca, pero no está tan Pero mal. no está tan mal, sí. Pero no está tan mal. Vos decís, si esto lo hubiesen dado por acá, esto hubiese estado mejor. Empezar a analizar de ese lado, ¿no? Entonces, yo trato de desafiar a mis alumnos muchas veces a eso. Está bien, nos divertimos mucho con juegos divertidos, ¿no? De juegos que te gustan, que te enganchan. Pero también yo creo que es un gran ejercicio jugar juegos malos, porque enseguida salta la ficha. Creo que te das cuenta enseguida de que hay algo que está fallando, que no te engancha, que te aburre, pero tratar de entender por qué pasa esto y decir, si hubiesen hecho esto, este juego sería divertido, ¿no? Y Claro. es un gran desafío. Yo creo que se aprende mucho más. Mirá lo que te digo, Fede. Yo creo que se aprende mucho más de juegos malos que de juegos divertidos. Porque el juego divertido te termina atrapando, te termina enamorando, ¿no? Te terminás entrando y caes, ¿no? Caes. Pero el juego malo muchas veces te deja pararte un poquito, alejarte de eso y examinarlo como algo que está fallando y entender qué está fallando acá. ¿Cuál es Porque no la me... pieza o cuáles son las Claro. piezas que no Entonces me están? parece que es un gran ejercicio jugar juegos Sí, malos y es un gran ejercicio ver análisis de juegos malos. Yo soy fanático de los análisis de juegos malos. a mí me encanta. Yo los amo, digo, arranqué con el Angry Video Game Nerd, que entré por el lado de la comicidad del personaje y todo eso, Sí. pero aunque no lo crean, sus análisis son muy puntuales, son muy buenos para cualquier game designer. Él es muy bueno analizando esos puntos que esto, y es perfecto para aprender game design. Decir, bueno, se cometieron estos errores, ¿por qué se cometieron? Entender por qué se cometieron y entender qué no hacer para adelante, ¿no? Pues son Hay algo, evidentes. sí, hay algo muy interesante, ¿no? Yendo a este punto de los errores, que es la cantidad de cosas diferentes que confluyen en un videojuego. Que eso también lo tenemos muy en común en los juegos de rol, porque en definitiva son ambas experiencias lúdicas que requieren de sistemas y diferentes elementos, ¿no? Pero digo, un videojuego puede fallar por cuestiones gráficas, puede fallar por cuestiones mecánicas, que no se sientan bien la jugabilidad, puede fallar por cuestiones de balance, si es un juego donde el balance sea importante, puede fallar por cuestiones de sonido, capaz el ataque hace el daño que tiene que hacer, tarda el tiempo que tiene que hacer, pero no se siente bien porque no, el sonido es malo, ¿no? Totalmente, el game feel, eso Sí, el game feel es impresionante. Eso que dijiste del sonido, sí. mira, te cuento un caso bien puntual. Creo que sé cuál me vas a contar. Si tiene que ver con ametralladoras, Sí, con adelante. escopeta, con Con escopeta. escopetas, vale, vamos adelante. En Left 4 Dead hay un caso que Sí. contaban los desarrolladores, no me acuerdo si, creo que del 2, puede ser del 1, pero bueno, en Left 4 Dead es Left 4 Dead. Sí. Que los testers decían que cierta escopeta no pegaba, como no pegaba, no era suficiente. Totalmente. Y los designers veían que los números estaban bien. Ellos habían asignado un número de daño
que en general eso no lo ves, ciertos juegos, ves el daño volar, ¿no? Claro. Left 4 Dead no se ve el daño, porque es otro tipo de juego, pero los números estaban bien. Entonces, muy inteligentemente, le cambiaron el sonido. Le pusieron un sonido que tenía mucho más cuerpo, o sea, mucho más grave, ¿no? Que hacía que te pega. ¡Boom! Sí, lo ¿no? sentías. Una cosa es un tiro, ¿no? Que sea débil, y otra cosa es un sonido con mucho grave, mucho cuerpo. Y además, a la vez que el sonido sonaba, lo que hacían era bajar levemente el resto de los sonidos, como para decir, cuando yo disparo, el mundo se calla, ¿no? Y lo probaron nuevamente. Y ahí, sin decirle a los testers que en realidad habían cambiado, dijimos, sí, lo bufeamos un poco. Le pusimos un poquito de power a la escopeta, pruébenlo ahora. Y sin decir, con este engaño, los testers dijeron, sí, ahora pega mejor. Y en realidad no habían tocado nada. Lo que cambiaron era el sonido. Cambió el game feel. El game feel es otro. Entonces, esto que decís del sonido es vital. Vital, y en realidad es muy importante. En realidad no diría vital, porque también el juego debería ser interesante para alguien que no escucha. También tenemos que pensar en accesibilidad, ¿no? Pero bueno, los que tenemos la suerte de poder escuchar, ese game feel extra que le agrega el sonido terminó de redondear la experiencia. Que absolutamente. En realidad, o sea, no estaba roto, faltaba sonido. Esta anécdota que contás es muy interesante porque hay una suerte de máxima en el diseño en general, ¿no? Incluso en el diseño en el mundo de la programación, también, por supuesto, en el mundo de los videojuegos, que como toda máxima tiene sus bemoles, no hay que tomarla como palabra santa, ¿no? Pero que es que el consumidor, el cliente, el que lo usa, siempre tiene razón en qué siente, pero no necesariamente en la solución que propone, ¿no? Exactamente. Entonces, por supuesto, la gente dice, no, esta escopeta no pega, ¿no? Pero los diseñadores te dicen, mirá, tipo, la vida que le saca a los bichos es enorme, tiene que haber otro tema, es decir, la sensación, ¿no? Y esto, por supuesto, como toda máxima, tiene sus bemoles, ¿no? Digo, a veces puede ser que la solución que propongan, por supuesto, esté bien, ¿no? Pero es importante ver esto, ¿no? Una cosa es la experiencia y otra cosa es el diseño. Y a veces la solución propuesta por quien tiene la experiencia no es realmente la que termina dándole la experiencia que quería tener, ¿no? No, esto lo vemos hoy muy fácil con lo que pasa en redes sociales o lo que pasa en el feedback que se tiene, que es algo que no se tenían en otra época gracias a Internet, de que muchas veces los propios, más allá de que los diseñadores tienen un montón de data de lo que está pasando en el juego, muchas veces esto se escucha, y se escucha cuando el feedback es bueno y está dado con seriedad, ¿no? Porque obviamente hoy por las redes sociales cualquiera puede decir cualquier cosa, pero realmente se monitorea en muchos casos lo que se dice, y en algunos casos se han cambiado cosas porque la comunidad tenía razón. Digo, es un balance, ¿no? Ni Totalmente. tanto ni tampoco. No, obviamente no vas a hacer todo lo que la comunidad te pida, porque muchas veces piden cosas que no tienen sentido, pero a veces vos te das cuenta de ciertas tendencias. Se han ido para atrás con muchas decisiones de diseño porque la comunidad no las apoyó. Comercialmente eran viables, pero si a la comunidad no les servía, ¿no? Y se han tirado otras cosas. Ha pasado pienso, ¿no? Hace poco creo que fue el Stalker 2, que iban a meter personajes a través de NFTs y no sé qué, y la comunidad gamer con el tema del NFT. Tuvieron que ir para atrás, sí. Tuvieron que ir para atrás y entendieron que no era la decisión correcta. No sé si no es la decisión correcta, pero que a la comunidad no le rechazo, totalmente. Le rechazaba. Y entonces fueron para atrás. Después, bueno, podemos discutir si estaba bien o no. Yo creo que estuvieron bien, que fue lo correcto, ir para atrás, ¿no? Pero bueno, es cierto, se escucha y hay que hacer un balance, ¿no? Entre lo que el designer, porque también en este caso también los diseñadores muchas veces tienen que realizar o proponer cosas ocultas y eso que al jugador no se entera para proteger al jugador, para que el jugador siga teniendo la experiencia que el designer, ¿no? Es esto, es un balance muy fino y artístico, totalmente artístico. Tema, ¿no? No hay reglas. Yendo a ese tema que es tan artístico y tan interesante que podemos encontrar un paralelismo en la tarea que hacen los masters en el rol, para quienes están viendo. Vos que sos los diseñadores y los masters en algún punto, ¿no? Son un poco ilusionistas, un poco magos, ¿no? Porque en juegos que te prometen, ¿no? te tienen que hacer sentir libre, hoy en día es como una sensación muy grande,
la realidad es que un diseñador no puede preparar absolutamente todo el No, no. universo, pero de cierta forma te tiene que poder guiar en pequeñas cosas, no tanto en lo que quiere que sientas en determinado momento, como en lo que quiere que veas, dónde querés que esté tu dirección, ¿no? Cosas, a veces conceptos muy similares a los del cine, ¿no? Hay mucho cruzamiento entre las distintas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que vi, un análisis muy lindo, es en lo que es el prólogo del The Last of Us 1, ¿no? Cuando está escapando Joel con su hija, ¿no? En brazos, Chloe creo que se llamaba, ¿no? Sí. Cómo hacen para, a través del movimiento de las multitudes, las luces, los incendios, las caídas de postes, ir marcando la dirección en la que tenés que correr. Porque en realidad el juego, las calles están todas abiertas, comillas. Si vos te vas por otro lado, te mata inmediatamente un zombie. Pero te va marcando, ¿no? Como sin decirte, anda por acá con una flecha, te va marcando para dónde tenés que ir. Algo que en el cine es muy normal. En la pintura esto se usaba, ¿no? El manejo de la mirada, del ojo. Pero hay este tipo de ilusionismo. Los masters también solemos hacer Totalmente. esto. Diseño invisible. Se le llama diseño invisible porque en realidad el jugador no se da cuenta, pero te están llevando de las narices con un montón de trucos, como decías vos, Fede, visuales, auditivos, de gameplay propio, ¿no? Que es maravilloso, maravilloso. Y pasa esto, que una vez que lo conoces, aún así todo te dejas llevar. Es hermoso, es hermoso. Se me pone la piel de gallina porque es increíble. Uno sabe los trucos, pero cuando lo estás jugando, te dejas llevar y entras. Es tremendo, es tremendo. Entrás. Y no solo en cuanto a dónde tiene que ir o qué tiene que hacer el jugador, ¿no? Sino incluso a veces hay cuestiones muy simbólicas de sentimiento. Yo, uno de los ejemplos más bellos, es muy conocido este ejemplo, no es nada original lo que voy a decir, lo he leído yo soy fanático de los papers, lo aviso. Lo he leído en un paper y me encantó. En el Tomb Raider de las nuevas reediciones, viste que se sacaron 3 Tomb Raiders nuevos. En el primero... el que se llama Tomb Raider. El que se llama Tomb Raider solo, ¿sí? Que fue el reboot de la serie con la nueva Lara Croft, que después es esta misma historia la que se sigue en todas las demás. Durante toda lo que vendría a ser la tutorial del juego, el prólogo del juego, el inicio del juego, estás todos en ambientes cerrados, incluso en cavernas cerradas, etc. Y cuando entras por primera vez al mapa, que va a ser el mapa del mundo, porque es un juego abierto, los nuevos Tomb Raider son de mundo abierto, ¿no? Lara lo hace saliendo de una caverna y de repente se encuentra con este mundo abierto, ¿no? Entonces pasa también por un plano simbólico. Vos venís de lugares estrechos, cerrados, bien chiquito, encerrado, y de repente se te abre, literal y figurativamente, un mundo enfrente, ¿no? Y este tipo de cosas se fueron incorporando a los juegos de video, ¿no? Que me lleva a la otra pregunta que te quería hacer. Por primera vez en mucho tiempo, y mirá que me gusta jugar videojuegos desde hace un montón, pero hará cosa de más o menos 15 años y cada vez más, las historias son re importantes en los videojuegos. La historia que te cuenta el videojuego, ¿no? Tenemos juegos como el de Last of Us, el Horizon, ahora que salieron el nuevo DLC del Horizon, por ejemplo, o miles de juegos más, ¿no? Para contar. Son juegos muy bien diseñados en cuanto a historia, ¿no? Digo, nivel cinemático incluso, ¿no? A tal punto que tenemos actores de Hollywood, ¿no? Como Keanu Reeves en el Cyberpunk, o el muchacho de The Walking Dead en Death Stranding, ¿no? Digo, todo este tipo de cosas que se han cruzado hasta con Hollywood, ¿no? ¿Por qué crees que ha habido este énfasis en las historias, quizás, yo lo noto como un renacimiento de los videojuegos con historia así bien profunda, ¿no? Porque hay, por supuesto, otros juegos, ¿no? Pero no era tan común antes. Mirá, yo creo que es una cuestión, primero, más allá de las historias que como decís vos, que están siendo interesantes, lo primero que siempre tiene que ser un juego tiene que ser divertido. Eso, primero, esto es una regla máxima del diseño de videojuegos. No arranques nunca pensar un videojuego desde la historia, jamás. Porque, digo, lo principal que te tiene que pasar con un videojuego es entretenerte, divertirte. Para historias, están los libros, están las películas, están otros medios. Gran consejo para roleros también, ¿eh? Exacto. Primero es divertirte. Y después, una vez que se encuentra, digo, los juegos, como mencionaste, Last of Us, Horizon, primero se construyen sobre mecánicas divertidas. Una vez que está refinadísimo ese círculo, salvo
un género particular que sí se inicia por la historia, que es los juegos de aventura gráfica, ¿sí? Claro. Que ahí sí o sí necesitas una historia. Digo, los de Telltale, por ejemplo, ya que mencionaba Sí. Walking Dead, lo de Telltale. Pero volviendo al tema de por qué se hizo tanto foco. Bueno, una cuestión de evolución del medio. Uno de los juegos más adorados, ¿no?, de la etapa de la Play 1, de hecho, uno de los más vendidos y uno de los más importantes de la historia, es el Final Fantasy VII. Absolutamente. ¿Pero por qué? Digo, Final Fantasy ya obviamente venía siendo un juego con mucho éxito, pero ¿por qué quedó tanto en la memoria el Final Fantasy VII para los que tienen más de 30 y pico, ¿no? 30, 35. Porque es el primer Final Fantasy que tiene cinemáticas y audio en que vos escuchás las voces de los personajes, tiene planos de cine, digo, tiene toda una intro, ¿no?, que te muestra la ciudad y la cámara se mete por... Es el primer Final Fantasy que usa técnicas de cine para meterte en un juego de rol. No es el primer juego que lo hace, ya había otros juegos, pero es el primer RPG importante que utiliza técnicas de cine para meterte en la historia. De hecho, utiliza esta técnica de el in res media, ¿no? Esto de meterte en una historia que ya se está desarrollando, ¿no? Arranca, ¿no?, con Cloud metido ahí en esta, ¿no?, en una lucha. Vos no entendés por qué, si fue la primera vez que vos lo jugás, no entendés por qué estoy peleando con estos tipos, qué es esto, qué carajo pasa, ¿no? Te mete ahí directamente. Y creo que es por una evolución del propio medio, ¿no? Hoy tenemos, por suerte, cada vez es más fácil introducir elementos como la voz, música orquestal, música real, ¿no? Que en otra época era más jodido de hacer. Entonces, digo, la evolución del medio llevó a que las cinemáticas sean más simples de hacer que en otra época, ¿no? Claro. Entonces, una vez que se entendió el concepto de que el juego tiene que ser divertido, y si a eso le sumás una buena historia, o un buen tema, yo también hablo a veces de temas, no necesariamente historias. Hay juegos que no tienen por ahí un relato muy fuerte, pero buscan un tema. Y cuando vos lográs juego divertido o una mecánica divertida más un tema interesante, ahí tenés. Entonces, creo que lo que buscan estos juegos, en general son juegos AAA, ¿no? Juegos con mucho presupuesto, porque contar una historia también es jodido. Necesitas contar bien una historia. No contar una historia, contar bien. Absolutamente. Contar una historia que te resuene, que te llegue, ¿no? Y cuando vos le sumás eso a un tema, ahí tenés como toda la experiencia, ¿no? Vos sabés que hay un algo juego divertido y un buen tema. Que dijiste recién, ¿no? Lo de empezar por la mecánica divertida, excepto en los juegos que son centrados, ¿no?, obviamente en historia. Y lo quiero relacionar con una pregunta que nos hicieron recién, ¿no?, que es algo que también recomendamos mucho a los roleros y que en lo que es más el desarrollo de juegos, pero en diseño de juegos supongo que también tiene el mismo concepto, ¿no?, que es esto de empezar con lo que se llama, en un montón de cosas usa este concepto, el producto mínimo viable, ¿no? Un prototipo, también se lo suele usar en diseño, etcétera, ¿no?, que es... y ahora voy a la pregunta de Riven, que está acá, ¿no? Pero también en el rol lo hacemos esto. Vos cuando empezás una campaña, cuando empezás a jugar, en especial si es un juego que no conoces y tus jugadores tampoco, ¿no? Pueden ver un ejemplo en la crónica que acabamos de empezar de Vampiro la Mascarada, que está hecha para enseñarle a mis jugadores que no saben jugar este juego y a cualquiera que vea desde cero el sistema. Hasta ahora no tiramos ni un dado porque estamos yendo mecánica por mecánica aprendiendo tranqui, ¿no? Pero digo, empezá chiquito, empezá con lo mínimo indispensable. Necesitas los héroes, un combate sencillito, listo. Un pueblo, no está, ya está. Empezaste así, después seguís agregando cosas. No hace falta que empieces a diseñar el imperio, la política de las facciones, etcétera. Todo eso ahora. Eso lo puedes ver después con tiempo. Lo mismo en el diseño de cualquier cosa y el de videojuegos también, ¿no? Fíjate, si la mecánica base de tu juego, si el ciclo de juego base, ¿no?, si lo que va a ser la carne del juego no funciona, perderte en empezar a mejorar los gráficos ya, en empezar o contar una historia, contar la historia, etcétera. No va a funcionar. Y si no es divertido el juego, no va a funcionar. Entonces, ahora te leo sí la pregunta, porque esta la vas a saber responder muchísimo mejor de lo que yo puedo, de Riven, que dice: no le pueden preguntar cómo armar o ir armando un portfolio de game design, porque vi prototipos en Behance que eran simulaciones ilustradas o demos de user interface, pero ¿es necesario hacer un juego de una para ir armando portfolio? Al ser autodidacta, estoy medio perdida. Esa es la pregunta que nos hacen. Sí, Riven, sí. La respuesta es sí. Hay que hacer. Y en esto,
lo bueno es que es cada vez más fácil. Agarrás cualquier engine de estos que son gratuitos, encima ni siquiera tenés que pagarlo, son legales, agarrás cualquier engine y empezás de cero. Mirás tutoriales en YouTube, te juntás con otra gente y empezás y haces. Una que yo propongo muchas veces es, no sabes, bueno, no tenés una idea todavía de qué querés hacer, porque a veces te puede pasar, que estás medio perdido, tenés una mecánica ahí, pero ya la viste, muy parecida a esto. Bueno, ¿por dónde arrancar? Bueno, arrancá creando una versión tuya de X juego que te guste mucho, muy simple, siempre simples. Vamos a los arcades de los 80. Hacé tu propia versión de Pac-Man, hacé tu propia versión de Gala, hacé tu propia versión de Arkanoid, no sé, juegos simples, de una mecánica simple, y sobre eso anda, bueno, arrancás con un Pac-Man, bueno, come no sé qué, o un Mario, empezá por eso, arrancás por eso, y le agregás algo extra. Va a ser horrible, va a ser feo, se va a romper. Bueno, pero te sirvió para aprender cómo se hace, cómo se puede hacer que salte, cómo esto interactúa con esto. Empezás a aprender el uso del sistema, ¿no? Y esa es una. Y otra, por ejemplo, que se hace mucho son estas famosas jams, que hoy por el coronavirus son virtuales, pero en muchos casos también se hacen presenciales. Y que, por ejemplo, ahí Riven dice, bueno, no tengo experiencia. Bueno, anda igual. No sabes programar, no importa. No sabes dibujar o lo que sea, anda con lo que vos tengas, con tus herramientas, con las ganas. Las ganas de hacer ya es una herramienta. Y juntate y te vas a juntar, aunque sea virtualmente, con un grupo de gente que vas a ver. O que tienen los mismos conocimientos que vos, o tiene otro conocimiento. Y se van armando grupos. Entonces, ahí empezás a hacer. Pero la mejor manera de hacer es hacer eso, ¿no? Totalmente. Y fallar. Y prepararte para fallar, porque vas a fallar mucho. Y empezar inspirándote por lo que ya conoces. Por ahí, no niego que te puede pasar que un día te levantaste y tuviste, a ver, tengo esto, pero arrancar de una mecánica básica. No arranquen contando una historia, porque no sirve. Contar una historia es para otro medio. No arranquen contando una historia. La historia después se escribe. Si tenés una buena historia, bueno, guardala, dejala por ahí. Capaz que te va a servir para este juego, capaz que no. Pero arrancar primero por lo fundamental. ¿Qué es lo que hace divertido esto que voy a hacer constantemente? Encontrarle la vuelta a eso. Y sobre eso le construyen. Sí. Hay un concepto en todas las artes creativas, ¿no? que viene muy a cuenta de lo que está contando Dani, que en esto sí puede aportar y también tiene que ver con la pregunta que hizo recién Clonazepam, ¿no? Que es, en inglés le suelen decir kill your darlings, ¿no? Que un creador de cualquier tipo tiene que estar dispuesto a esas ideas que les parecen, esta idea que tengo es fantástica y me la voy a guardar porque es el juego o es el libro que voy a escribir o la película que quiero dirigir. Bueno, la realidad es que el momento para hacerlo, intentar hacerlo y empezar por lo chiquito y a ver si funciona o no, es ahora. Las ideas en el mundo creativo sobran. Lo que falta es ser bueno ejecutándolas, es tener ese toque distintivo. Exacto. Creatividad, ideas vas a tener todo el tiempo. De hecho, si te has inclinado, vos que estás leyendo ahí, o viéndonos, perdón, por algún arte, alguna carrera, algún interés creativo, naturalmente probablemente seas una persona creativa. Entonces, ideas vas a tener un montón. Y no está mal esto de inspirarse en cosas súper conocidas, porque la verdad es que todo deriva de algo. La originalidad, entre los creativos siempre decimos esto, la originalidad de verdad no existe. Lo que pasa es que escondés bien las fuentes, nada más. La originalidad está en cómo lo combinás, cómo lo haces tuyo, cómo decís, esto que yo agarré un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, es diferente y lo hago mío por esto, porque me gustó esto y naturalmente te va a salir, ¿no? O sea, esa es la diferencia entre la originalidad y el plagio, ¿no? El plagio no busca ponerle lo tuyo a eso, pero el inspirarte, el tratar de hacer tu versión de el juego X que te gusta, tu versión de este tipo de historia que te gusta, o en el rol decir, yo quiero hacer una campaña donde mis personajes tengan un ítem mágico poderoso que el malo lo quiere y ellos lo tienen que destruir y solo se puede destruir en un lugar en particular, que es la trama del Señor de los Anillos. No importa, a tus jugadores les va a encantar igual y vas a aprender, te vas a equivocar y vas a corregir lo que te equivocaste y lo vas a mejorar de a poquito y le vas a ir agregando cosas a esa historia, a ese mundo,
pero a medida que jugás y que tus jugadores aprenden a jugar. Entonces, siempre empezar con algo básico, ¿no? Hacer. Haciendo es la única manera de mejorar, en definitiva. No sé, Sí. obviamente Dani puede agregar mucho más de esto en cuanto a No, videojuegos. no, pero digo, exactamente lo que vos planteabas, pero también digo, ella que dice que es ilustradora, bueno, sumate a un equipo que ya haga. Y esto que decías vos es muy importante, el tema de las ideas. Hay mucha gente que dice, no, yo quiero trabajar en videojuegos, pues soy una persona muy creativa, tengo muchas ideas. Y eso es algo que hay que desterrar. A nadie le pagan, no hay un puesto de, como decían en inglés, the idea guy. No existe the idea guy. Un juego, y tampoco hay otro gran concepto erróneo que se piensan que el game designer es el mandamás de las ideas y es el único que puede tener. Todo lo contrario, el game designer lo que hace es otra cosa, que es muy difícil de explicar, pero digo, el game designer en realidad es el que junta las ideas de todos y las refina para que sea algo jugable, ¿no? Digo, entonces, vos como ilustradora también vas a tener ideas cuando estés haciendo tu juego, seguro. Y vos por ahí me decís, bueno, yo no sé programar. Bueno, juntate con alguien que sepa programar o que sepa manejar un Game Maker o un Unity y tiren ideas y vayan por eso. Y a empezar a hacer pequeños prototipos de cosas que fallen, que sean rotas, que no sirvan. Y qué sé yo, y guardarlas y armar portfolio. La única manera de armar portfolio es haciendo cosas. Porque lamentablemente, dentro de este mercado que es muy competitivo, muy jodido entrar, que es el de los videojuegos, mientras más grande tengas el portfolio, mejor, obviamente si tenés experiencia, pero no te creas que te van a tomar porque yo amo los videojuegos, sí, lamentablemente es duro lo que digo, pero con las ganas no hacemos absolutamente nada. Si vos no le llevas un portfolio de cosas que hiciste, así sean tus trabajos de la universidad, así sean tus cosas que haces por freelance, no vas a tener mucha oportunidad. Es preferible tener 1000 cosas que hiciste freelance a no tener nada. Entonces, claro, vos como ilustradora, ponete a dibujar, ponete a hacer conceptos, juntate con alguien más que quiera hacer juegos y junten esas dos cosas, y entre tus conocimientos de videojuegos y el conocimiento del otro de programación y lo que sea, saquen algo, homenajeen, hagan un homenaje, no sé, hagan lo que se llama D-Makes, ¿no? Esto que hoy que está muy de moda todo lo que es el retro gaming y el pixel art. Digo, hagan D-Makes, se hace mucho D-Make, ¿no? Que es agarrar un juego actual y transformarlo en algo que pueda entrar, que se haya podido jugar en una Game Boy, en una DS, ¿no? Que tenga ese, en una PC, en una 386, una 486. Claro. Y salen cosas muy locas de eso. He visto remakes, no sé, de Portal, ¿sí? O de Halo, o de, qué sé yo. Y digo, sacarle la cuestión compleja que es la tecnología, ¿no? De un engine 3D y llevarlo a lo más simple que es un engine 2D, pixel art, y capaz que sale algo de ahí. Tenés cosas divertidísimas para hacer. Se han intentado hacer cosas de tipo un Doom para la tele de 2600. Y digo, eso es muy divertido, ¿no? Ese ejercicio de llevarlo para atrás, ¿no? Tratar de sacarlo más simple. Y bueno, a partir de eso construir. Me parece que va por ese lado. Digo, para los que no tienen experiencia. Yo siempre digo a mis alumnos, hagan juegos, no se queden con todo lo que yo les estoy contando de teoría. Hagan, obviamente, tomen estos conceptos teóricos, pero traten de aplicarlos a juegos pavotes, juegos simples. Vos sabés que hay un fenómeno muy normal, y esto te pasa mucho en el arte y nos pasa mucho en el rol con los masters, ¿no? Con los jugadores que son jugadores, pero dicen, yo quiero masterear, que es el entrar en el mundo, ¿no? De los consejos y las tutoriales y no salir nunca más, ¿no? El de, sí, yo quiero masterear y me lo dicen, por ejemplo, en la cuenta de Tomate, que subimos muchos consejos narrativos, muchos consejos para masters, etcétera. Me dice, me encanta tu consejo, lo voy a usar cuando masteree, bla, bla, pero no empiezan a masterear. O sea, es como uno de los temas que cuesta es empezar, porque vos podés ver todos los consejos que quieras, podés ver todas las recomendaciones de gente mucho más grosa que nosotros de Tomate en el mundo del rol, o podés ser un diseñador de videojuegos que ve todos los videos de Game Maker's Toolkit o de cualquier otro, ¿no? Y tener todos los conceptos de diseño de videojuegos, pero hasta que no empezás a hacer y equivocarte y aprender, que no pasa nada. No pasa nada. Tirar proyectos a la basura porque decís esto, pensé que iba a estar bueno y no está bueno. No pasa nada. No pasa nada. Porque de todo se aprende, de todo se mejora y hay quizás en la vida, ¿no? En general en la sociedad nos cargan esta idea, ¿no? De que todo lo que nosotros hacemos tiene que tener éxito, ¿no? Y la realidad es que incluso de las cosas que no terminamos, las cosas que no
completamos, las cosas que no logramos lo que deberíamos, entre muchísimas comillas, ese deberíamos, por favor, haber hecho, de todo se aprende, ¿no? De todos los caminos de la vida sí, se aprenden y todo suma un montón, ¿no? Así sin que duda. eso es algo también para los roleros, y no solo los diseñadores, los que quieran ser diseñadores, que acá lo escucharon de Dani, pero para los roleros también, ustedes que quieren ser masteren, junten a 3 amigos, y digan, vamos a jugar una aventura, lo hacemos, y qué importa, si no me conozco todas las reglas, vamos a aprender juntos, me equivoco. Sí, no es divertirse y digo, no hay una experiencia RPG, digo, te divertís. Y respondiendo ahí que Riven me dice por dónde arrancar, y yo siempre digo, arranca por la mecánica. ¿Cuál es tu mecánica base? Bueno, ¿no? Pensá siempre, y para los que no sepan, digo, mecánica es lo mínimo a lo que podemos reducir un juego. Digo, ¿cuál es? Si yo te menciono Mario, ¿qué es el primer verbo que te viene a la mente? Probablemente sea saltar. Sí. Bueno, fíjate cómo Mario, o como los juegos de Mario, construyen mundos alrededor de una mecánica básica, saltar. Y cómo van ampliando eso. El ¿no? Portal es un gran ejemplo, ¿no? Portal. Que después le sumó la historia. Fíjense qué buena historia que tiene Portal. Exacto. En base a una mecánica, ¿no? En base a una mecánica. Abrir portales, abrir. El verbo sería abrir, y hay que sumarle abrir ¿qué? Abrir portales. Sí. ¿No? Portalear, si querés. Portalizar. Claro, en inglés lo podemos dibujar un poco más. Sí. Portalizing, portalizar. Entonces, Riven, vos me preguntás, ¿por dónde arrancar? Y arrancás por una mecánica. Decís, bueno, a ver, yo quiero que mi personaje que haga, dispare. Bien. Dispara, ¿y qué hace cuando dispara? ¿No? Mega Man, jump and shoot. Bueno, disparar y saltar. Ay. Y fíjate, Mega Man está construido alrededor de eso. Jump and shoot. Bueno, y a partir de eso, ¿qué hace tu personaje? Bueno, transformarlo en otra cosa. Bueno, no es un personaje, es una nave, dispara. Bueno, ¿y qué hace? Dispara, ¿y qué más hace? Bueno, ¿qué otro verbo? Arranca por ahí. Y después fíjate qué te sale, ¿no? Y fíjate para dónde encara la cosa. Pero arrancar por un verbo, arrancar por una mecánica. Y sobre eso ir iterando. De nuevo, no creas que vas a hacer el juego más original del mundo. Arrancá por algo que ya conozcas. Y de eso anda derivando, ¿no? Cuphead 2.0, exactamente. Cuphead 2.0, exactamente. Cuphead es Mega Man con gráficos distintos. Es claro. Otra cosa. O es Gunstar Heroes, ¿no? Es eso. Es otra cosa. Iteran, transforman algo en otra experiencia. Si te pones a pensar, también, Shovel Knight. ¿Shovel Knight qué es? Es un plataformero que, en base a los plataformeros 8 bits, ¿sí? Busca una experiencia actualizada. ¿Qué tenían los plataformeros 8 bits? Eran injustos. Bueno, lo que busca Shovel Knight es construir sobre esa experiencia de plataformeros injustos un plataformero justo. Que cuando perdés es por tu culpa, no hay otra. En los plataformeros 8 bits no perdías por tu culpa. Tenías que tirar, saltar, no veías nada para abajo y caías de repente en un pincho. ¡Pum! Sí. Era injusto. Bueno, Shovel Knight no te hace eso. Shovel Knight todo el tiempo entendés por qué fallaste. Y tiene lo bueno, tiene checkpoints, que ya hay que actualizar los juegos. Tiene checkpoints bastante justos. Después obviamente se pone más jodido. Pero siempre sabes qué es lo que está pasando. Lo importante es que el jugador sepa todo el tiempo qué es lo que está pasando y por qué se equivocó. Qué es lo que hizo mal, qué es lo que le permite aprender y cómo puede en el siguiente run evitar eso. Siempre es fundamental esto, que el jugador sepa todo el tiempo dónde está parado, qué es lo que está haciendo, qué es lo que lo mató y cómo puede superarlo. Si vos haces eso, ahí vas construyendo algo que el jugador va a querer volver a jugar. Porque si no dice, puta, acabo de saltar y me caigo en un pincho, ¿qué me espera de acá en adelante? El jugador va a presumir que de acá en adelante le van a pasar peores cosas. Entonces ya va con desconfianza. Entonces siempre es eso. A partir de una mecánica, iterar. Siempre es proceso iterativo. No pienses que vas a hacer todo el juego de una y lo vas a testear. No. Testeas un poquito, lo ajustás, testeas otro poquito y ajustás y ajustás. Ahora, otro tema que quería tocar, Dani, es el de algunas de las cosas que nos hacen divertirnos, ¿no? Hay toda una idea, ¿no?, de ver qué es lo que nos divierte de verdad de los videojuegos, de la cual el rol puede mamar mucho, ¿no? Porque en los videojuegos, por supuesto, nos divierte el superar desafíos, ¿no? Y en el rol también, cuando ganamos una batalla difícil,
ganamos una batalla difícil, vamos. No, No, lo gritamos como un gol. Nos gusta también en los videojuegos modificar el mundo, influir en el mundo, ¿no? Cómo han totalmente. crecido ese género de juegos donde podemos hacer cambios, ya sea en la historia, al elegir hacer cosas de manera diferente, o ver cómo influimos en el mundo o cómo lo construimos directamente nosotros. El Minecraft por excelencia, ¿no? Cuya mecánica esencial es, ¿no? Aparte de minar, el modificar el mundo, ¿no? El crear el mundo, ¿no? Y algo que creo que está muy de moda hablar de esto ahora en los videojuegos y es muy interesante para el rol, es esto, ¿no? De las narrativas emergentes, ¿no? De Mm, cuando vos jugás un juego que generalmente estos sean juegos que tienen mucha rejugabilidad porque tienen muchas cosas libradas a sistemas o de azar o de generación, se me fue la palabra, vos me lo vas a saber decir, procedimental, creo que es, generación procedural. procedural, ¿no? Que estos juegos no hacen, no son los únicos donde puede surgir esto, una narrativa emergente, pero en fin, a medida que vas jugando solo, sin que el juego tenga una historia, una trama prediseñada, vos vas creando tu propia historia. ¿Juegos donde puede pasar esto? Los Sims, por excelencia, ¿no? La gente que le Totalmente. encanta los Sims y va creando la historia a medida que lo juega. O juegos, por ejemplo, como los que contábamos, creo que fue fuera del aire, ¿no? Que a mí me encantan los juegos de Paradox Interactive, los juegos de gran estrategia, donde yo te puedo contar al día de hoy, ¿no? Algunas campañas militares que he hecho con algunos amigos y cómo hemos fallado, ¿no? En ciertas cosas porque llegó el invierno, como en la vida real, ¿no? Y ese tipo de narrativas, ese tipo de historias que te quedan como jugador, tiene algo muy parecido en el rol y muy interesante que en el rol esto sí lo analizamos mucho y capaz, no sé si esto en los videojuegos, Dani me va a saber decir si se habla o no, que es que cuando nosotros estamos jugando un juego de rol o un videojuego, ¿no? Nosotros estamos concentrados en las mecánicas, ¿no? Digo, en tirar los dados en el juego de rol o en el videojuego en cliquear, mover las manos, dispararle al que hay que dispararle. Pero después, cuando contamos la anécdota, lo contamos como si hubiésemos estado ahí. Vos no Totalmente. decís, yo le apunté, yo moví el mouse y le apunté a la cabeza. Vos Totalmente. decís, yo le volé la cabeza. Le decís. Totalmente. Y Yo hasta haces el disparé, gesto. claro, yo Este, disparé, yo maté, yo rompí, yo exploté, todo en esa primera inmersión persona. en Eso es. en la anécdota, ¿no? Que es fantástica. Cuando uno cuenta años incluso después alguna partida memorable, una campaña memorable de un Totalmente. juego de rol, dice, boludo, ¿te acordás cuando matamos ese dragón que nos Totalmente. estaba por matar y vos lo tocaste Totalmente. por atrás porque no te vio? Y es así la narración, ¿no? Esto de las narrativas emergentes, también cierta dosis de escapismo, ¿por qué no? De meternos en mundos de fantasías, es muy poderoso en ambos ámbitos, ¿no? Y es algo de lo que podemos aprender mucho, ¿no? O sea, yo siempre, acá en Tomate tratamos de traer expertos de distintos temas, trajimos escritores, ¿no? Después vamos a traer gente de cine, hemos traído gente de música, ¿no? Todo para, bueno, ver que todo suma, ¿no? De todo se puede sacar un poquito más para hacer estas experiencias inmersivas, estas historias, ¿no? Estas narrativas emergentes, que en definitiva es lo que pasa en el rol, ¿no? En el rol muchas veces la historia no está prescrita, porque los No, jugadores pueden no, hacer no. cualquier cosa. Entonces, esos conceptos son muy similares, ¿no? No quería dejar de compartirlo, ¿no? Teniendo acá un experto, ¿no? De cómo incluso hemos tomado, porque el rol no tiene hasta el día de hoy no hay universidades, como sí pasa con los videojuegos hace no tanto, pero no hay universidades que enseñen diseño de juegos de rol de mesa, por ahora, ¿no? No, Y en sí, realidad creo que estudiar game design te da prácticamente las mismas herramientas. No, totalmente. no quiero decir las mismas herramientas, Y pero te da justo a un eso iba. gran set de herramientas para Justo a aprender. eso iba. El rol ha mamado muchos conceptos, ¿no? del game design. Por ejemplo, algo que se habla mucho, los diseñadores de rol les encanta, ¿no? Es como un tema central, es respetemos lo que se llama la agencia de los jugadores, ¿no? Digo, la Ah, agencia como capacidad de decisión y que esas decisiones importen, ¿no? En un juego que te promete la libertad de elegir, si después de vos haces 3 elecciones, pero son todas cosméticas y te llevan al mismo lugar, vos decís, me estafaron, tipo, yo elijo hacer esto y a ese personaje lo matan. Elijo hacer esto y a ese personaje lo matan. Elijo hacer lo otro y a ese personaje lo matan. Lo que difiere es lo que dijo mi personaje. Entonces, en realidad, sí, no elegí ojo, nada, ¿no? ojo, a Sí, veces eso está en los sí. juegos, pero está la magia de saber ocultarlo. Esto que hablamos del diseño Totalmente, invisible, perdón. totalmente. Está y está presente en muchos juegos. Lo, lo que, lo que es interesante es que muchos juegos lo hacen de forma elegante y no te das cuenta.
Absolutamente. Vos sabés que hay Sí. un concepto de rol, te dejo el nombre porque es divertido, que es justamente de esto, que se llama el ogro cuántico, ¿no? Que es la anécdota, los másters de juego de rol esto lo van a identificar totalmente, ¿no? Que es, yo máster digo, ok, tengo preparado una pelea muy interesante para mis jugadores, se tienen que encontrar con un ogro, ¿no? Entonces vos decís, voy a poner al ogro en el camino que van a recorrer en la próxima sesión, porque ellos dijeron que querían ir a tal ciudad, lo voy a poner en el camino, a la vera del camino, atrás de un árbol grande, ¿no? Para que los ataque. Y tus jugadores deciden, no, ¿por qué no vamos al calabozo ese que nunca recorrimos? Entonces vos lo que haces como máster, porque hiciste esfuerzo en eso y tenés que utilizarlo, decís, bueno, ahora logro, vos no se los decís, obviamente, ¿no? Pero el logro está en el dungeon, ¿no? Digo, ese tipo de cosas, ¿no? Que elegantemente pueden no notarse, son importantes, ¿no? Hay muchos juegos donde ciertas cosas pasan, hagas lo que hagas, pero no sentís que que te estén forzando a esa situación. No. Y en esa elegancia, en ese ilusionismo narrativo, en ese ilusionismo del lúdico, ¿no? Hay como el secreto de simular que en un mundo que está limitado, sea por el sistema, por el juego, por su programación, por lo que podés meter adentro del juego, o por lo que el máster puede preparar o el sistema aguanta, das la ilusión de un mundo con posibilidades infinitas, ¿no? Sí, y lo elegante de eso es, como te decía, no solamente saber disfrazarlo, sino que aun cuando vos lo sabes, lo sigas disfrutando. ¿No? Yo sé muchos juegos que atrás de esto hay un montón de hilos que yo sé que esto va a pasar en algún momento, pero que a pesar de eso uno entra. ¿No? Totalmente. Pienso de nuevo, vuelvo a la saga de Walking Dead de Telltale. Son juegos que yo disfruto muchísimo. Son hermosos, sí. Yo lo disfruto, pero porque, bueno, tienen un costado narrativo que está bien armado. Yo sé que mis elecciones no cambian nada, cambian muy pocas. O sea, al final va a ser siempre el mismo. Básicamente es eso. A pesar de que el juego te miente. El juego arranca y te dice: tus acciones. Sí. Tus acciones van a modificar. Es mentira. Es el basado en hechos reales de las películas de terror. Exactamente, exactamente. Sí. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que el jugador no sepa eso. Y yo como diseñador, yo sé que nada de mis elecciones cambian, pero no importa, yo lo sigo jugando porque están tan bien contados. Y está llevado también la narrativa que el juego sigue siendo interesante. Entonces, digo, si tenemos eso, ojo, es fácil de decir esto, ¿no? Pero es muy difícil de llevar, ¿no? En ese caso, siendo juegos con ese componente narrativo tan fuerte, digo, ahí también hay mucho talento, ¿no? De parte de todo, de los diseñadores, de los escritores, ¿no? De los lamentablemente se cerró ese estudio, ¿no? Fue un tema en su momento. Tristísimo lo que pasó. Fue una empresa que comió más de lo que podía, ¿no? Digo, en un momento fue tan exitoso este género que no lo inventaron ellos, pero que revivieron un poco, que era el de aventura gráfica, que tampoco es aventura gráfica literal como la que conocemos, digo, cuando uno piensa aventura gráfica clásica, ¿no? Tipo Monkey Island. Esta es una aventura gráfica rebajada, adaptada a los estándares de hoy para gente que no tiene demasiada paciencia. No sé si gente que no tiene demasiada paciencia, gente que por ahí, digo, no está interesada en ese tipo de juegos. Pues, obviamente las aventuras gráficas también es todo un género del cual podemos hablar y tiene muchísimos problemas, pero está adaptada para que sea el foco esté puesto en la historia y no tanto en la jugabilidad. Pero bueno, la cuestión es que hicieron tan bien esos primeros Walking Dead que le empezaron a caer mucho más, empezaron a agarrar muchas más licencias, porque también el foco era agarrar licencias, como arrancaron con Walking Dead. Habían hecho 20 juegos antes, pero bueno, lo más famoso fue Walking Dead. Agarraron Batman, agarraron un montón de otras licencias. Sí, Game of en un Thrones. Momento, sí, Game of Thrones. The Wolf Among Us, sí, un montón agarraron. Y les explotó en las manos, la bomba les explotó en las manos. Chocaron, básicamente, como se dice, ¿no? En la jerga, chocaron la Ferrari. Tenían todo para hacer un estudio de esos gigantescos. Crunch, mala administración, nada, un montón de problemas. Recomiendo mucho leer el libro Blood, Sweat and Pixels, ahora se los escribo, donde está contada la historia, muy brevemente la historia de Telltale, y cómo chocaron la Ferrari. Se los escribo en el chat, porque es espectacular el capítulo en el que cuentan
sobre ahí se los escribí. Blood, Sweat, no SWAT. SWAT, Sweat, perdón, ahí está. SWAT es otra cosa. Sí. Ojo, Blood, Sweat and Pixels también Sería pega. muy interesante. No, pero es Blood, Sweat, sangre, sudor y pixels. Y Gran ahí se saga de cuenta muy juegos bien. también. Los SWAT fue Los otro SWAT. juego que jugué mucho en mi infancia, fue el SWAT 3. Y el SWAT 4 supo ser bastante viciado en los cibers, aunque Yo no jugué ninguno, pero otro tipo de. Pero bueno, volviendo a Telltale, y sí, pasó Sí. esto, ¿no? De que fue un estudio que creció demasiado rápido y no supo, no sé si el estudio, pero bueno, adentro también gente con muchas pretensiones, mal management, todo mal. Lamentablemente tenían todo para hacer un gran estudio, pero estaban, por lo que yo leí, ¿no? Esto siempre hablo de lo que yo leí, lo que yo sé, manejado por gente que no sabía manejar eso y se les explotó la bomba en las manos, pero sí. Dani, para ir cerrando, ¿qué le recomendarías como recursos o para empezar o para encarar a gente que quiera aprender más sobre diseño de videojuegos, ¿no? ¿Cuáles serían el punto de partida? Donde, ya sean en la web, ya sean libros, ya sean cursos, etcétera, ¿qué les recomendarías de acuerdo a lo que puedan necesitar para aprender un poco más de qué es esto del diseño de videojuegos? Bueno, básicamente, obviamente lo primero que, si tienen la posibilidad de estudiar, siempre está bueno, ¿sí? Yo sé que no es una carrera accesible, lamentablemente, pero si tienen la posibilidad de estudiar, háganlo, porque, digo, más allá de que hay un montón de cosas que por ahí una persona ya puede ir con conocimientos previos, pero el ámbito, ¿no? El estar rodeado de gente que está en lo mismo que uno es muy inspirador, ¿no? Te ceba, básicamente. Estudiar en algún instituto, como los que estoy yo, los que trabajo yo. Pero bueno, como digo, es bastante caro. Pero por el otro lado es que decías vos, arrancar por el lado de todo lo que es buscar libros, arrancar por libros de game design, de nuevo. El libro de game design te permite ver los hilos detrás de un montón de cosas y después, una vez que los leíste, tu cabeza cambia. Ya empezás a jugar con mentalidad de designer, ¿no? Por lo menos con los principios. No es que te vas a convertir en un designer por haber leído un libro de game design, pero vas a ir con un montón de conceptos que vos antes no los tenías y te va a servir para eso. Libros de game design, muchos, por suerte hay muchos. Canales de YouTube, hay muy buenos, como mencionaste, el de Game Maker's Toolkit, Extra Credits, hay un montón de canales ahora en español, muy buenos canales. Me pienso ahora. Roleros de Extra Credit, por cierto. Sí, roleros. sí, muy roleros. Pienso en algún canal en español, Dames Media, que hace poco que arrancó. El canal de. Ahora se me fueron los nombres, pero bueno, tienen mis redes y se los puedo pasar. Ver muchos videos, realmente hay una comunidad de game design muy buena, son muy divertidos, son muy interesantes, son muy instructivos. Y después, lo que había mencionado antes, sumarse a las jams. Eso es fundamental para mí. Sumarse a cualquier jam o juntarse con amigos a decir, che, si hacemos algo, aunque sea para joder, no por ahí pensar en esto me va a hacer rico. Y esto lo digo ya a nivel personal. Digo, si buscan que los videojuegos los hagan ricos, se equivocaron de carrera. ¿Sí? Lamentablemente es así. Uno que se meta, que quiera hacer videojuegos o que quiera hacer juegos, ¿no? Hablamos de juegos, porque realmente es medio troncal el conocimiento, es muy amplio, ¿no? Puedes terminar haciendo juego de mesa, juego de rol, videojuegos, con muchos de los conocimientos. Pero arrancar pensando, esto no me va a hacer rico, ¿no? Y respondiendo a Calma Sepan, ser diseñador de juegos como hobby o considero como un trabajo full time. Es muy difícil estando en Argentina, hablo de mi experiencia personal, ¿eh? Es muy difícil conseguirlo como trabajo full time. Somos muy pocos. Yo tuve la oportunidad y fue muy bravo, por eso hoy no estoy trabajando, ¿sí? Eso es muy difícil. ¿Se puede? Se puede. Pero yo animo a que lo arranquen como hobby primero, para ir agarrando experiencia, y con esa experiencia que uno lo hace por hobby, empezar a tirar currículum, empezar a contactarse, pero sobre todo esto, contactar, abrir
la agenda y contactar con gente, ¿sí? Y empezar a contactar y meterse en el ámbito. Cuando vuelva toda la época de los eventos, ir a los eventos. Cuando se puedan meter en una jam, aunque sea virtual, métanse, no importa que no sepan programar, no importa que no sepan hacer arte, no importa, métanse de cara rotas. Métanse, obviamente, si tienen una base ya de game design, mejor. Si no la tienen, no importa, métanse igual. Porque lo bueno que tienen estos círculos es que no te van a echar, ¿sí? No te van a decir, no, vos sos de afuera, nunca hiciste un juego. Todo lo contrario, esto soy muy sincero. Es una comunidad muy abierta. Te van a abrir los brazos y, bueno, lo importante es ser sincero, ¿no? Decir, bueno, ¿hiciste un juego alguna vez? No, mira, es la primera vez. Ser muy sincero, porque si vos, por vergüenza, decís, no, sí, hice cosas, después se nota la inexperiencia. Pero en particular ser muy sincero y decir, mira, nunca hice juegos, pero tengo muchas ganas de aprender. ¿Qué es lo que puedo aprender? ¿Me puedo sentar acá con ustedes? ¿Sí? Quiero escuchar. Y decir, bueno, yo les puedo tirar un par de... Bueno, quiero ser tester, dale. No sé. Ustedes hagan y yo les testeo el juego. Dale. O yo les hago mate. No sé. Pero realmente juntarse, ¿no? Creo que es eso. Hacer. Hacer es lo fundamental. De ahí vas a ir agarrando experiencia. Yo tuve la suerte de arrancar por otro lado. Entré full time en un trabajo, pero fue... Nada, es cosa muy rara. No es lo más común, ¿no? Entonces, empezar por eso, como dice acá, ¿no? Tomate 20, nuestra gente dice, aguante ser cebador de mate. Y por ahí empezás por eso. Totalmente. Pero fundamental es hacer. Eso creo que es mi consejo número 1, hacer, fallar. Y esto que decía vos, ¿no? De tener la capacidad de matar a la criatura. En el momento decís, bueno, esto no funciona, bueno, listo, pasemos a otro tema, empecemos de cero. Pero me parece que va por ahí. Para no ser repetitivo, va por ahí. Perfecto. Muchísimas gracias, Dani. Les dejamos ahí en el chat las redes de Dani para que lo sigan. Dale, y aparte Fede. es catador de alfajores. Síganlo porque también es toda una área que no hemos explorado en detalle hoy, pero que es súper interesante. Ahí lo tienen para seguirlo. Muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Hay muchos conceptos que se pueden cruzar con el rol. Vamos a tratar de ver si te invitamos a alguna por favor, reunión de roleada, sea virtual o presencial. Veremos. Por favor. Y coordinemos con tiempo. Sí. Yo necesito coordinar con tiempo porque justamente como me falta el tiempo, necesito ahí coordinar, pero necesito jugar con ustedes porque también, de nuevo, me falta esa experiencia de dar el paso ahí, de hacerlo, necesito hacerlo, así que espero, dejo el teléfono ahí abierto. Dale, perfecto. Ya te lo vamos a organizar, Dale, perfecto. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Gracias a ustedes, chicos, de verdad. Muy buenas preguntas, de verdad, también, sí, es cierto. Muchas gracias. Y ya saben, si estás ahí del otro lado, necesitas descansar, necesitas pasar un buen rato, vení acá y tomate 20. Nos vemos.